En la continuidad de Modo Fontevecchia, ahora es momento de presentar al próximo invitado. Es un militar en situación de retiro, con el grado de teniente general, es veterano de la Guerra de Malvinas, fue el jefe del Estado Mayor General del Ejército desde el 4 de noviembre de 1991 hasta el 10 de diciembre de 1999. Tras su pase a retiro, se desempeñó como embajador en Colombia entre 2003 y 2011 y como embajador en Costa Rica entre 2012 y 2016. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Martín Balsa. Muy buenos días, general, y muy interesado en conocer su opinión militar, estratégica, de lo que pasó en Venezuela y qué consecuencias puede tener en Colombia, el lugar que además usted conoce muy bien porque fue también embajador allí. Así que le doy el micrófono, háganos un balance de lo que usted está viendo. Bueno, voy a tratar de hacer un balance con el conocimiento que tengo de los hechos, que es mediático. Sí. Por lo tanto, es totalmente fragmentario. Y para alguien que no es un político, ni politólogo, ni sociólogo como yo, me atrevo a calificarlo como un disparate total a esto. Estamos viviendo algo incomprensible que podemos apreciar nada más un comienzo, pero hay que ver cómo sigue todo esto. Yo no voy a defender en absoluto, porque nunca lo he hecho, ahora expresidente de Venezuela, Maduro. En absoluto comparto su ideología y tampoco muchas de Chávez. Pero, independientemente de eso, es decir, que no tengo nada sino simplemente críticas de un ciudadano argentino más. Yo estoy dando una opinión, la mía, y respeto todas las otras opiniones. Pero la respuesta de Estados Unidos ha sorprendido al mundo, a todos nosotros, porque fue una respuesta jamás pensada, inédita. Es la primera, si mal no recuerdo, es la primera intervención militar, En Sudamérica. en mi opinión, en un país sudamericano. Independientemente de Chávez, independientemente de Maduro, que no me pueden relacionar en absoluto, y puedo luego hacer comentarios sobre, porque tuve la oportunidad, cuando era jefe del ejército, allá por febrero de 1999, de integrar una comisión oficial cuando asumió Chávez. Me tocaba siempre rotativamente y me tocó a mí. Así que lo conoce. Se compartió un desayuno, éramos en la comitiva oficial, eran 6 o 7, un desayuno alrededor de las 8 de la mañana en un hotel, con una pequeña delegación más o menos de lo mismo, 6 o 7 venezolanos. Chávez habló, fue un desayuno ni siquiera de trabajo, pero después lo escuché a Chávez un par de horas después en el Parlamento, cuando asumió oficialmente. Y hubo gestos, estoy hablando de 99. febrero del 99. Yo era jefe del ejército. Cuando entró, yo estaba en tercera fila, más o menos había presidentes, casi todos los presidentes latinoamericanos, con excepción de algunos, todos estaban. Que a la fila de senadores que él Saludaba. a uno me pareció que no lo saludó. Efectivamente, después comprobé que no lo había saludado a ese. Habló 1 hora y media. 3 o 4 cosas. Una de las primeras que dijo es que cuando era jovencito y se recibió, no sé si el primer grado de ellos no es subteniente, era alférez, me entregó el sable, el corrupto más grande que ha existido en Venezuela.
Cuando dijo eso, todo. Y ese corrupto más grande que ha existido en Venezuela, hoy es senador. Está ahí. Y hoy juro como presidente, y ese corrupto de Carlos Andrés Pérez sigue ahí. Eso lo repitió una vez más durante el... O sea, expresidente de Venezuela, presidente, sí. la persona además que había nacionalizado el petróleo. Claro, es decir, eso fue su mensaje. Nombró a todos los próceres que yo recuerdo, pero recuerdo a quien no nombró. Nombró Martín, por supuesto, Martí, todos, sí, Martí, Bolívar, pero Higgins, nombró a todos los que se merecían. O vio uno, o por olvido, o intencionalmente. No lo sé, no lo puedo precisar. A San Martín. San Martín. Y otra cosa que dijo, que posteriormente... O sea, reavivando aquella polémica de que se dijeron Bolívar y San Martín en su famoso encuentro. Ah, claro, en Guayaquil, sí, sí. Y después dijo algo que con el tiempo yo lo comenté y nos reíamos. Quiera Dios, palabras más, palabras menos, que el barril de petróleo no supere nunca los $10. Porque así vamos a diversificar nuestra economía. Y si mal no recuerdo, en la época del barril de petróleo llegó a estar 100. casi en $100. Y fue muy importante para él. Otra cosa, bueno, en otra oportunidad, unos dicen 3, yo recuerdo bien las dos, la inicial, la otra con Carlos Andrés Pérez. Ahora cuando salimos, terminó el acto, sí comprobé, o por lo menos aprecié, que para el pueblo venezolano, para el pueblo venezolano, ese hombre era un líder. Estoy hablando para el pueblo venezolano, porque recorrimos mucho y escuché mucho y bueno, a Maduro lo traté, no mucho, pero en 4 o 5 oportunidades, en reuniones de la EA, una importante por un aniversario de la EA que se hizo en Cali, me acuerdo, y después en reuniones donde iban todos los embajadores, iban embajadores y cancilleres también en algunas. Como canciller... Lo que usted dice es que Chávez era un líder, Maduro no. Yo aprecié. Su percepción. Pero... Bueno, desayuno. La práctica demuestra claramente cuando eso. Habló, o sea, y el luego, gobierno no era el gobierno de Maduro, era una coalición entre 3 o 4 integrantes, entre los cuales estaba Maduro, ¿no? La mejor demostración claro, que tenemos. Por eso le digo, cuando salí, cuando conversé, ¿no? Para el pueblo venezolano, Chávez era un líder. Pero el liderazgo, en mi opinión, no se transfiere. Es difícil a veces transferir el liderazgo. Y general, en ese sentido... Y Maduro, sí. En ese sentido, Petro es un líder. Colombia, que país que usted conoce y que de alguna manera amenaza también Trump con continuar en sus intervenciones. ¿Es Petro un líder? De hecho, Petro tiene un antecedente militar porque era guerrillero. Del M-19. Exactamente. Entonces, ¿usted conoció a Petro cuando estuvo en...? Lo que le iba a responder, sí. Sí, conocí. Lo conocí, lo traté brevemente en 2 o 3 oportunidades, pero cuando él era senador. O sea, antes de ser intendente. Y a eso voy. Él ocupó, un cargo lo ocupa, los 2 cargos que en Venezuela, en mi opinión, obviamente, son los más importantes. Alcalde de Bogotá y presidente de la República, porque el vicepresidente igual que acá colombiano
lo elige el presidente, pero luego el presidente lo puede mandar de embajador a otro país. Como ha sucedido. Como sucedió, o lo puede nombrar ministro. Claro. O sea que no tiene las características que tiene un vicepresidente de Estados Unidos que preside el Senado, allá no preside ninguna cámara, o el nuestro, que el copia del vicepresidente preside el Senado y sucede. Ellos no. Pero Petro ocupó los dos cargos más importantes. Fue un guerrillero del M-19 que se desmovilizaron, entregaron las armas, si mal no recuerdo, en 1989-1990. O sea, de los primeros. Sí, sí, sí. De los primeros. No, y traté a varios, inclusive algunos de ellos, no Petro, pero otros, que fueron asesores del presidente Uribe. De manera que, entre comillas, digo, el comunismo de Petro... Sí, quiero decir esto, a ver, cuando se dice que Petro es guerrillero, ¿es comparable a cuando se dice que Patricia Bullrich era montonera? Desde cierto punto de vista, sí. Porque fue, no solo ella, hay otros que han ocupado cargos importantes en otro país, en defensa, que han actuado en una organización terrorista irregular. Pero por eso le digo que... Pero me parece que haber una diferencia entre quienes verdaderamente tomaron las armas. Yo entiendo que usted se refiere a algunos de los ministros de defensa que nosotros tuvimos que habían sido de organizaciones guerrilleras en la Argentina, pero a lo mejor más en la parte de inteligencia, en la parte de comunicación. Me da la sensación que Petro no, Petro era... Sí, Petro era un hombre... De armas tomar. Yo hablé con él y con otros, un hombre de armas tomar. Pero luego, evidentemente, ocupó cargo. Yo lo traté en varias oportunidades como senador. Y las Fuerzas Armadas, mire, déjeme contarle una anécdota de un embajador. Sí. No sé si cuando usted estaba de embajador allá en Colombia, pero usted sabe que por la tarea que uno cumple, normalmente recibe a los embajadores en los medios de comunicación, recibimos a los embajadores cuando viene y cuando se va. Entonces, recuerdo haber recibido a un embajador de Colombia que había sido comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y había tenido su cargo, había sido comandante jefe del ejército colombiano. Y que había sido, usted sabe que la embajada de Colombia en Buenos Aires es un premio político generalmente. Vienen embajadores que no son de carrera. Buenos Aires es una ciudad muy atractiva para los embajadores latinoamericanos. Y en este caso el premio de este hombre es que él era el jefe del Estado Mayor en el momento que a tiro fijo le cae una bomba cuando prende su celular. O sea, logra que se asesine a la persona más importante que quedaba todavía de los movimientos guerrilleros en Colombia. Bueno, este general tenía su tarjeta con la bandera colombiana en plomo. Y él me dijo textualmente, mire señor, los militares latinoamericanos fuimos empleados a sueldo de los yanquis para matar comunistas y nos quedamos sin trabajo. Con este grado de brutalidad es que les cuento, hay una diferencia de los militares colombianos con los militares argentinos. Yo le pido un análisis técnico. ¿Los militares argentinos están en otro nivel comparado con los militares colombianos? Es muy atinado lo que dijo ese general. Yo conocí a Colombia antes de ser designado embajador. Cuando estaba en actividad como jefe del ejército, tuve 4 o 5 veces. Y traté a algunos generales que luego ocuparon cargos importantes. Es muy atinado lo que dijo ese general. Le voy a transmitir, si usted me permite, mi experiencia. Mi promoción egresó en 1955 del Colegio Militar como subteniente. Tuvimos 52, 53, 54, 55 con acontecimientos importantes, como fue en el 52 el velatorio el fallecimiento velatorio de Perón, que yo tuve que hacer. Yo hice 1 o 2 guardias en el Consejo Deliberante, que la velaron en el Consejo Deliberante, menos el último día, que la velan en el Congreso, por eso el cortejo sale por la Avenida de Mayo del Congreso. Hice 2 guardias.
O sea que aprecié ahí muchas cosas que las valoré años después, no en ese momento. En el 55 era cadete de cuarto año. Estaba en retiro, tomando, no sé por qué habría salido, volviendo al Palomar, y siempre cuento esta anécdota. Un señor dijo que truenos, porque era un día gris, plomizo. Llego al Palomar, 3, 4 cuadras del colegio, cuando entro en el colegio me dice, están bombardeando Buenos Aires. Es decir, desde esa época que yo me recibí de subteniente, eso que dice el general, con diversos matices, no en forma igual, sí se dio acá. Y se dio como, yo estoy haciendo mi apreciación. Sí. Si usted toma a lo mejor un compañero mío, puede tener otra apreciación que yo respeto. En revistas de la Escuela Superior de Guerra de los años 57, 58, yo ya era subteniente, estaba en Uspallata, pero recibía la revista. Sí, se notaba evidentemente el enemigo Y el del comunismo. mundo, el marxismo-leninismo, con dosis de marxismo con dosis de comunismo. Eso se incorporó a través de la revista de la Escuela de Guerra, entre otras cosas, porque había algunos oficiales que después llegaron a general, fueron muy respetados, a los que me refiero, pero ellos no trajeron, ellos lo que trajeron fue informativamente el empleo, la doctrina francesa que Francia aplicó En Argelia. en Argelia, que era ella, que después hasta de Lo que Gaulle, usted me dice es que los militares colombianos tenían la misma formación ideológica que los militares argentinos, y quizás, los venezolanos. sí, también, pero ¿Y quizás, cómo se dieron vuelta? ¿Cómo esas Fuerzas Pero- Armadas formadas a lo largo, formateadas a lo largo de tantos años? Hago una teoría. Yo estuve asilado en Venezuela y recuerdo que en la embajada tenía de custodio un coronel venezolano que era absolutamente profesional y demócrata. Y me marcaba continuamente la diferencia con las Fuerzas Armadas Argentinas. En esa época estaba la dictadura, de que nunca en Venezuela había habido un golpe militar. Que Venezuela era uno de los pocos países de Sudamérica que había tenido democracia todo el tiempo. Puede ser que a lo mejor el sistema democrático, que en la Argentina fue interrumpido varias veces, haya generado anticuerpos ante ese antinorteamericanismo. puede ser, de Venezuela no conozco tanto, pero he tenido compañeros venezolanos y tuvo ciertas características que diferenciaban bien con respecto A a los nosotros. colombianos, a nosotros, Sobre todo con a los respecto a los a argentinos. nosotros. Y la influencia de los Estados Unidos en Venezuela y sobre todo en Colombia fue más intensa, Que en la Argentina. pero sensiblemente más intensa. Hay ciertos detalles que luego se fueron en Venezuela, me guío más por comentarios, yo estuve también ahí en Cúcuta, en todo esto, pero luego hubo cierta deformación en el ejército venezolano. O sea, Chávez logró torcer la cultura del ejército, reformateó las Fuerzas Armadas Chávez de Venezuela. Eso es lo que usted está diciendo. Sí, pero también lo aprecié. Lo aprecié más ya como embajador. Las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que fue acá, porque allá era un gobierno democrático. Sí. Chávez ganó como 9, 10 elecciones inobjetables. Después es otra cosa lo que pasó con él. Los generales ocupaban cargos importantísimos políticos, sobre todo políticos empresariales. Usted lo que dice es, no había golpes militares, pero los militares tenían una cuota de poder dentro del sistema Pero democrático. muy grande y sobre todo
hubo cierta contaminación también con muchas otras cosas que las decían ilegales. Como por ejemplo esta idea del cartel de los soles, de que los soles eran porque eran las estrellas que tenían los generales venezolanos. Se nos está acabando el programa y yo le quiero pedir una reflexión militar sobre la operación de lo que llaman extracción de Maduro en Venezuela. ¿Usted cree, general, de que para que haya podido haber sido hecho algo así, fue imprescindible un acuerdo con el ejército venezolano para que no utilizaran las defensas antiaéreas rusas que contaban? No tengo elementos de juicio, pero aprecio que Estados Unidos ha hecho algunas apreciaciones que dicen que fue un hecho policial. Sí. Y también lo dijo aquí la señora, una Bullrich, senadora nuestra, dijo es un hecho policial. Bueno, yo de aquí, desde Buenos Aires, creo que es un hecho militar, una intervención militar, no tiene características de una intervención policial. Es mi opinión. Bueno, señora Patricia Bullrich puede tener otra que yo respeto. Una operación militar. Y esa operación, solo me guío por lo mediático y fragmentario. Esa operación militar, para concretarla en la forma como la han concretado, no se puede haber hecho sin priorizar el área lo hago en cuestiones simples, el área de inteligencia en sus distintas variantes, que han tenido un apoyo, un infiltrado, como le llamen, no cabe ninguna duda. Y que es una operación militar para mí y no policial. Ahora, una cosa es que tengan un infiltrado dentro de la custodia del círculo más cercano de Maduro, del lugar donde estaban Maduro y su señora para ser luego extraídos. Pero otra cosa es que tuvieran un acuerdo con las Fuerzas Armadas venezolanas para que no usaran su batería antiaérea. Puede ser que en todo Caracas ni un solo regimiento tirase un tiro hacia arriba, o sea, solo veíamos tiros hacia abajo, ninguno de abajo hacia arriba. ¿Es posible eso? Sí, un acuerdo con la cúpula militar, me pregunto. Sí, es posible, sí. porque así fue. Sí. No, ahora, decir, ¿es posible sin un acuerdo con la cúpula militar? Porque yo tendría que hacerle, si tú me permites, sí, claro, otra afirmación primero. Diga. Cuando asumió Maduro, no solo yo, sino algunos, yo estaba en Colombia, no estaba en Colombia, ya estaba de embajador, porque Chávez muere en el 2015, creo. Yo pregunto, no le pregunto a usted, digo, se preguntó. ¿Realmente Maduro ejerció como presidente, realmente como presidente? ¿O hay otros que lo manejaron a Maduro totalmente? Me permitiría, sin elementos de juicio, en una conversación de café, discúlpeme, no fue ajeno a esto Diosdado Cabello. Y el actual ministro de Defensa también. Entonces, sin eso, lo que usted dice, ¿cómo no va a haber una pequeña reacción? Mínima, sí, aunque sea un batallón que reaccionase. Exacto. Pero sí, pero ni siquiera un cabo reaccionó. Pero hay un dato que sí le quiero. En la Argentina, no sé cuántos generales habrá ahora, yo trabajé con 34, 37, otros 50. Sí, en Venezuela creo que había algo así como 400. No, o 4.000. Según los datos, o 4.000. Según los datos, 2.200. Al decir generales me refiero a almirantes, el máximo grado de las Fuerzas Armadas. Pero muchos de ellos, el ministro de Defensa debe llevar más de 10 años en ese cargo. Generales, pero cumpliendo usted dice que puestos en empresas claro, privadas o del Estado. Lo que usted dice es que el verdadero poder estaba en las Fuerzas Armadas,
en Diosdado Cabello y en el ministro de Defensa, y no en Maduro, y que para que esa operación se haya podido producir sin un solo rasguño a ningún soldado norteamericano, tuvo que haber contado con un tácito o explícito acuerdo con ellos dos. Yo, eh, con la información, Es como su le digo, conjetura. estoy convencido, puedo estar equivocado, pero estoy convencido de eso. Diosdado Cabello es un militar retirado, pero creo que se retiró con un grado de capitán, me parece. Pero evidentemente Maduro no mandó, no nosotros, pero con un ejército politizado en cierto sentido, politizado empresarialmente, con inversiones, distinto en ese sentido, pese a que algunos políticos acá no han reconocido quizás lo hecho por las Fuerzas Armadas, después de la democracia, ¿no es cierto? Porque acá parece que las Fuerzas Armadas para la recuperación de la democracia no hicieron nada, y yo creo que las Fuerzas Armadas hicieron también, colaboraron también para la democracia imperfecta, pero que hoy tenemos. General Martín Balsa, ¿Le puedo hacer una la reflexión que usted de quiera. Colombia? ¿Cómo no? Cierre usted. Me guío por todo esto. Yo no soy experto en narcotráfico, en absoluto, pero he conversado con gente que conoce mucho y quiero haberle dicho, usted en una oportunidad con el expresidente Cardoso, Ignacio Cardoso de Brasil, que es un especialista en el tema. Y yo le hice una pregunta en una conversación informal, pero tuvimos como 45 minutos al presidente Cardoso, especialista, ya no era presidente. Expresidente. En Bogotá se le dice. La lucha contra el narcotráfico en el mundo, ¿cómo estamos? Porque él está a nivel internacional, no. Y me contestó, pero después lo repitió también en otro. La lucha contra el narcotráfico, dijo el presidente, el expresidente Cardoso, en el mundo la vamos perdiendo. Y una de las causas, me lo dijo él también, es que del PBI se invierte poco en ese flagelo, para combatir ese flagelo. Y lo que se invierte y se asigna en el presupuesto, palabras del presidente, más o menos, hace varios años, del presidente Cardoso, me dice 70-80% del presupuesto asignado en los países. Para el narcotráfico. Y yo creo que la Argentina no es una excepción. Hay que preguntarle a los expertos en narcotráfico en la Argentina, que no sé yo. El 80% va a cuestiones operativas, es decir, tomamos tantos kilos de coca, Posterior. todo esto. Y muy poco a la prevención. Y tendría que ser al revés, el 80% a la prevención en el aspecto sociocultural, político, económico, judicial, de todo, invertir 80% en la prevención y el 20% en esto. Esto lo dijo Cardoso. Venezuela no es productor de droga. El productor número uno de clorhidrato de cocaína en máxima pureza y está produciendo 2.500 toneladas métricas hoy y está sembrando 200.000 hectáreas, es Colombia. Esa droga entra a los Estados Unidos, según los que conocen el tema, con mafias colombianas, venezolanas, mexicanas y estadounidenses, porque es el consumidor, si no, no entrarían. Por Centroamérica me consta, en Costa Rica Estado es un corredor que entra. Ese es el estado actual que yo viví y no creo que haya cambiado mucho. General, acá me dicen por la cucaracha nos pasamos 4 minutos, le agradezco enormemente su tiempo para con nosotros, su experiencia tanto de Colombia como de Venezuela y aprovechar de desearle un gran 2026. Muchísimas gracias.